Bueno, vamos a conversar el tema de la demanda en materia de consumo desde el inicio. Vamos a ir viendo una demanda que se probó, por decirlo así, en tribunales. Vamos a analizar una demanda corta, breve, pero que tuvo su paso por la justicia, es un caso real. Lo vamos a analizar, vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta al momento de armar la demanda, pero me parece importante, antes de empezar a hablar de la demanda, hablar del paso previo, digamos, de algo que por ahí son cosas que no están en los libros, porque en definitiva lo que es el procedimiento, los requisitos de la demanda, todas las cuestiones teóricas, por supuesto están en todos los códigos de procedimiento, y si uno quiere ampliar, en los códigos comentados, y si uno quiere ampliar más, en la bibliografía específica. Entonces, como la idea de esto es un taller, es ver todas aquellas cuestiones que por ahí no están en los libros, que surgen más bien por cuestiones prácticas, y que, por supuesto, también en esto hay diferencias de criterios, pero me parece interesante ir conversando estas diferentes visiones como para que entre todos podamos aportar y concluir cuál sería la más forma de encarar estas cuestiones. Lo primero que vamos a decir es que en materia de consumo, la cuestión de hacer una demanda implica, como en la mayoría de las cuestiones judiciales, un riesgo importante. Entonces, si uno va a iniciar una demanda en materia de derecho del consumidor, no es lo mismo que iniciar un cheque o iniciar un pagaré donde, en la medida en que la que estén las condiciones formales, tenemos una altísima probabilidad de que esto prospere y de que nuestro cliente no tenga ningún problema. Entonces, lo primero es tener bien en claro que se agotó, y esto es por lo menos mi posición personal, se agotó completamente la posibilidad de resolver esto directamente con el proveedor. Estamos analizando todo desde la perspectiva del consumidor, por supuesto. Es decir, bueno, agotamos en la instancia de mediación o en la instancia frente a la Asociación de Consumidores o en la dirección provincial o municipal o en el ENACOM todas las posibilidades, y dejamos totalmente en claro que la empresa no tuvo un ofrecimiento o bien que el ofrecimiento no fue satisfactorio. Eso es sumamente importante para entrar con el pie derecho, llamémosle, a la demanda en lo civil y comercial. Y en esto también hay que apartar toda una serie de prejuicios o ideas que veo que son muy habituales entre los colegas, sobre todo los que están iniciando y los que no conocen el fuero, que es el hecho de pensar que porque es derecho del consumidor, uno va por el consumidor y ya la ganó. Digamos, uno mete y se demanda consumo, y como decía la Margarita Stolbizer, yo ya gané, no. No funciona así. La demanda en consumo hay que ganarla, y sepan que por lo general, en el lado de la contraparte, vamos a contar con los abogados mejor capacitados del fuero, porque en definitiva suelen ser los abogados que asesoran a las empresas y que han sido buscados justamente por su eficiencia a la hora de enfrentar un litigio de consumo. También algo fundamental a tener en cuenta es que en este tipo de demandas suele ser un tiempo indeterminado el transcurso del litigio, y que en general, de nuevo, esto es algo de la práctica, no es algo que esté en los libros, pero eh, podemos claramente ver que en general los estudios jurídicos tienden a dilatar el proceso lo más posible. Es decir, en general los abogados de las grandes empresas reciben instrucciones de tratar de que el litigio se demore lo más que se pueda. Con lo cual lo más probable es que la demanda tenga cuanto menos dos tiempos: llegar a la sentencia de primera instancia, digamos, el caso judicial de primera instancia, y llegar a, luego a la segunda instancia a través de la revisión de la Cámara, y muchas veces también puede llegar también al Tribunal Superior de Justicia en casos que lo requieran, cuando la Cámara acepta la casación, en fin. No vamos a entrar en las cuestiones específicas ahora recursivas, cómo ver esa cuestión de hacer los recursos y demás, pero sí se los digo porque antes de meterse a trabajar una demanda tienen que tener en cuenta que lo más probable es que estén empezando un trabajo cuyo remuneración termine viendo luz verde recién a los entre 3, 4, 5 años y a veces más tiempo, y pese a eso estamos hablando de términos normales. Ni hablemos si en el medio les agarra una pandemia, y por ejemplo, 2020 prácticamente no hubo un avance
importante las causas. Entonces a los 3 años habituales le sumamos 4, y si me llevan al TCJ, a lo mejor 5 o más años. Esto, antes de ponerse a trabajar en la demanda, de nuevo, es mi consejo profesional, cada uno se maneja como quiere, pero debería ser claramente explicado al cliente. ¿Sí? El cliente tiene que saber que se está metiendo en un riesgo y que se está metiendo en un caso cuya resolución puede demorarle no menos de 3 años. Ya vamos a hablar que hay diferentes situaciones entre el proceso normal y ahora esta nueva modalidad del proceso a través de audiencias, ¿no? Que eso sí acelera muchísimo el procedimiento, y ya vamos a ver un poco también estrategias relativas a la demanda para enfocarlo al lado de la audiencia. Pero bueno, ¿qué significa esto? Cuando agoté la vía del reclamo prejudicial, y en eso está bueno que el cliente haya transcurrido ese reclamo, por eso a lo mejor que esté presente en las audiencias oportunas, o que haya tenido que ir a llevar las notas, hay que trasladarle un poco esa idea al cliente de que estuvo transcurriendo, o sea que, digamos, entre comillas, realmente padezca el procedimiento, y no por ahí que se hace un apoderamiento inicial y el cliente no pisó las oficinas de la Dirección Provincial o de la Asociación de Consumidores, o acompañó ese procedimiento y no supo realmente este procedimiento de agotar el intento de resolver el caso en forma prejudicial. Entonces, una vez que pasó ese proceso, ahí uno se sienta con el cliente y le dice, bueno, fulanito, hemos transcurrido este proceso juntos y hemos visto que la empresa no está dando el brazo a torcer, no queda otra que demandar. ¿Sí? Yo creo que esa tiene que ser siempre el razonamiento cuando uno va a hacer una demanda. No queda otra que demandar. Uno no entra en una demanda para hacerse rico, ni para buscar los honorarios del profesional, sino porque realmente el consumidor quiere una reparación en un caso concreto y lamentablemente no tiene otra alternativa más conveniente que esa. Y a veces ni es ni más conveniente, es la única alternativa que tiene. Dicho lo cual, yo aconsejo sumamente importante hacer firmar un consentimiento informado. No está muy de moda todavía, en Argentina no se utiliza. El Código Civil y Comercial lo tiene, ustedes pueden abrir el código, buscar ahí, googlear, no, ponen la función buscar, ponen consentimiento informado y les va a salir cuestiones que el mismo Código Civil y Comercial nuevo ha previsto respecto del consentimiento informado. ¿Para qué? Porque existe, más allá de la confianza que puedan tenerse como profesionales, de la confianza que le tengan al caso y de que el juicio les vaya bien, existe una enorme posibilidad de perder el juicio. Lo digo con toda la brutalidad de la que soy capaz, en el sentido de que por más que la demanda esté perfecta, la prueba esté perfecta y todo esté perfecto, puede haber un juez que considere que no tiene razón y se acabó el tema. Y después en la Cámara, en 3 párrafos le dicen, usted no dio vuelta a los argumentos de primera instancia, y bueno, y se acabó. Entonces ahí hay 2 cosas para tener en cuenta. Una, la importancia de que el cliente acepte el riesgo y acepte que en el caso de pérdida va a tener que pagar costas. Y 2, el hecho de que es muy recomendable también cobrar al menos esta primera etapa de armado de la demanda. Es decir, yo no recomiendo hacer las demandas gratis, entre comillas, o como parte del acuerdo profesional, porque muchas veces o bien no llega a buen puerto, o bien también pasa que uno empieza a trabajar y con toda esta charla que tuvo, en la cual lo asustó, pero lo asustó con realidad al cliente, el cliente se puso a pensar y ¿sabe qué? No quiero firmar la demanda, le cayó un poco tarde la ficha, entonces ustedes se quedan con la demanda hermosa, pero sin ingresar, y perdieron ahí un valioso tiempo. Y la demanda, en términos de cuantificación de honorarios, ya te doy la palabra, Victoria. Cuantificación de honorarios, y en la realidad de lo que es el proceso, es el 40% del trabajo. O sea, fíjense que para el Código Arancelario la demanda se regula al 40%. Y ¿por qué se regula así? Porque en la realidad nuestra pieza jurídica, literaria, porque tiene de todo, la demanda es una pieza jurídica y también es una pieza literaria donde trato de convencer al juez de que mi cliente tiene la razón, es el 40% del trabajo. Por eso yo recomiendo siempre cobrar
anticipadamente ese trabajo específico que cubriría el tiempo. No digo que cobran la demanda a razón de lo que va a salir el juicio, sino cubrir estimativamente el tiempo que insume la realización de una demanda, lo cual va a ser muy variable, por supuesto, depende la complejidad del caso. Sí, Victoria. Que también obviamente que también existen los casos de beneficio de litigar sin gastos, cuando ustedes evaluarán según cada cliente, y si van, no sé, por el juicio contra Coca-Cola o contra la Pepsi, que van por el tope del daño punitivo, bueno, se evaluará en el caso concreto, pero es muy importante que puedan cobrar un adelanto de honorarios por redacción o confección de demanda, porque eso también genera un vínculo con el cliente y un compromiso con el cliente. Más de una vez he redactado demandas, sobre todo cuando recién empezaba, y después el cliente cambiaba de opinión, yo ya había hecho todo el trabajo y directamente cambiaba de opinión, y decía, no, decidí no, vendí el auto, decía, y yo ya tenía la demanda hecha. Generar ese vínculo y ese compromiso es muy importante, incluso se lo pueden transmitir, mire, le pido un adelanto de honorarios por redacción de demanda, también esto es una forma de ver su compromiso con respecto a esto, que es un camino que recién inicia. Por eso, en la práctica, lo recomendable, o por lo menos como a través de la experiencia hemos llegado a la conclusión que es la forma en la que conviene trabajar en estos casos de consumo, es, entramos rápido a la vía del prejudicial. Ahí el cliente, hola, ¿cómo está? ¿Qué problema tuvo? Listo. Mañana entramos con la carta de documento, con la audiencia, esa parte rápida. Terminó ese procedimiento que el cliente nos acompañó y vio que hicimos lo que pudimos y no logramos finalizar, bueno, vamos a hacer la demanda, entonces rápido también, convenio de honorarios antes de la demanda, donde se le explica todas estas cuestiones que estamos diciendo. Muchas veces en el mismo convenio yo le hago firmar el consentimiento informado, o sea, no le hago firmar dos documentos, sino que el mismo convenio de honorarios incluye esta información de los riesgos y este consentimiento de que puede perder, y ahí mismo se le dice cuánto sale hacer la demanda, ¿cierto? Si no la paga en ese momento, bueno, podrá pagarla a lo mejor en 2 cuotas, en 3 cuotas, pero bueno, y si no ya queda documentado, al menos que lo debe, independientemente que después se arrepienta, y después de eso uno ya se pone a trabajar. No me pongo a trabajar antes de tener el convenio honorario, como muchas veces pasa, y después me quedo con la demanda en la mano. ¿Cuánto se cobra una demanda? Bueno, eso obviamente es algo muy variable. Yo diría que un monto que normalmente se manejaba era el de 10 US, pero ese monto de 10 US, que aproximadamente hoy serían unos 20.000 pesos, como todo va quedando en Argentina, todo lo que es servicio, siempre uno va bajando porque la gente no lo puede pagar, y más o menos una demanda de consumo se cobra entre 15 y 30.000 pesos, normalmente más tirando a 15, y a veces se da en 2 cuotas, a veces se dan 3 cuotas de 5, en fin. Bueno, dicho lo cual, también hay que informarle al cliente la cuestión de los gastos, ¿no? Los gastos que va a tener en el inicio del procedimiento, y estos gastos también recomiendo yo cobrarlos de entrada, digamos, al menos que en la primera charla ya tengamos el pago de los gastos, porque a veces también es motivo esos gastos de arrepentimiento del cliente, y después que trabajamos dice, no, no tengo para pagar los aportes, y a veces uno ahí termina cediendo y pagando a los uno, muchas veces se da el abogado que paga los aportes, bueno, ya empezamos mal, digamos, en esa relación, donde es el cliente quien tiene que cubrir todos esos costos. En esto hay que decir que a partir del año 2020 se ha facilitado muchísimo el tema de gastos, porque de lo que era habitual, que era un 2% en concepto de tasa y un 2% en concepto de caja, más los gastos del aporte del colegio de abogados, se eliminó en la ley tributaria, o mejor dicho, se creó el diferimiento del tributo relativo a las causas de consumo. A ver si puedo, vamos a buscar esto para que lo tengan en claro. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí. A ver, lo hago así para que lo puedan buscar cuando ustedes necesiten hacerlo, y siempre recurrir es una cuestión práctica. Normalmente suele estar por acá. Por acá suele estar la ley. No la estoy viendo acá cerca.
Legislación. Código Tributario Provincial. No, no es este, es la Ley Impositiva Anual. Acá está. Ley Impositiva Anual. El último vínculo en este caso, Ley Impositiva Anual, Ley 10.725. Esta ley, por supuesto, va cambiando todos los años. Así que por la duda, siempre antes hay que chequearlo. Bueno. Ahora el consumidor está bastante. Acá está. Obviamente esto tiene todos los tributos, y entonces acá dice el artículo 122. Fíjense que ya empieza a hablar de las cuestiones de la tasa de justicia en sí. Artículo 122, la tasa de justicia será abonada por quien iniciare las actuaciones, salvo en los casos en los que se deba finalizar al finalizar el pleito, en los que será soportada por quien resulte condenado en costa, o sea, quien pierda el proceso. En las siguientes oportunidades, el inciso 3 dice: constitución en parte civil en sede penal y demandas promovidas por cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de responsabilidad contractual. Relaciones de consumo cuando las inicie el consumidor o usuario. ¿Sí? Ese fue el agregadito que, sin mucho anuncio, en 2020 apareció. Todavía no sabemos quién es el padre de la criatura, pero apareció ahí y nos facilita mucho ese 2% relativo a la tasa, con lo cual solamente vamos a tener que aportar el 2% relativo a la caja. Y aparte el aporte colegial. 2% del monto que demandemos. Queda claro, 2% del monto que uno demanda. Yo tampoco recomiendo iniciar procesos de beneficio litigar sin gastos, salvo en aquellos casos que realmente lo ameriten, porque por supuesto para el abogado es un trabajo que además no se cobra, con lo cual realmente el monto de la demanda tiene que ameritar todo ese trabajo adicional que nos va a llevar a hacer el beneficio de litigar sin gastos, que si no están acostumbrados a hacerlo, es realmente más que otro juicio, digamos, es un juicio aparte y realmente lleva su tiempo, ahí hay testimoniales, hay un montón de trabajo que comparativamente con lo que es la prueba y el trabajo de en sí del proceso de consumo, va a ser más el trabajo de hacer beneficio que de la demanda de consumo. Por eso la recomendación es, salvo una persona que realmente no tenga recursos y un caso que amerite, en esos casos recién iniciar el beneficio. Menos con este diferimiento de la tasa, ¿no es cierto? Por ahí antes sí tenía más sentido. Sí, Victoria. Si bien se usa mucho el beneficio de litigar sin gastos, tengan en cuenta que eso a ustedes no les genera ningún tipo de aporte y literalmente es un expediente paralelo al juicio, o sea, es un expediente más. Entonces, lo que pueden hacer es cobrar un mínimo por llevar ese expediente paralelo. Les recomiendo porque es un laburazo. Bueno, vamos a entrar entonces con la demanda en sí. Ya charlamos todo eso, ¿sí? Hay una preguntita de Eugenia. La Berzini. No, lo está escribiendo en el chat. ¿No se paga tasa de justicia cuando pago aportes o caja o la tengo que pagar después independientemente gane o pierda? Pregunta. Bien, excelente la pregunta. Es un diferimiento, igual que el laboral. O sea, no pago ahora, pero voy a tener que pagar después esa tasa. Si pierdo, la voy a tener que pagar yo. Si pierde la empresa, que es a lo que apostamos, la va a tener que pagar el proveedor. ¿Sí? Pero no es algo que, no es que sea gratis. Y en esto, de nuevo, hay acá una enorme discusión. No lo vamos a hablar ahora porque realmente es más doctrinario y teórico que en sentido práctico, pero las acciones en consumo deberían ser completamente gratuitas. Incluso, les comento, hay jurisprudencia, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en la jurisdicción de La Plata, hay alguna jurisprudencia importante de exhibición de condena en costas al consumo.
También hay muchísima jurisprudencia para lo que son las asociaciones de consumidores, ya en el orden de la Corte Suprema, que no paga costas por la gratuidad que ordena el procedimiento consumeril de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Cuál es el criterio de Córdoba? Por supuesto, se usa la autonomía de las provincias en relación a la determinación de los tributos para hacer una defensa bastante cuestionable de que es la provincia quien puede o debe decidir si se cobra o no la tasa, y en definitiva decide que sí se cobra. Un poco, entiendo, presionada por esta comparativa de que algunas provincias ya estaban estableciendo la gratuidad para materia de consumo, si bien son pocas, posiblemente decidieron en la legislatura eximir en un sentido de diferir ese impuesto. Dijeron, bueno, vamos por diferir para que no haya algún tipo de resolución por ahí de la Corte que nos tumbe directamente la posibilidad de cobrarlo, ya sea en el inicio. Más allá de que eso obviamente también es materia de revisión. Por ahora el criterio del TCJ también ha sido ese, hay mucha jurisprudencia coincidente, y además, si uno lo plantea, ya vamos a ver ahora el planteo en la demanda propiamente, seguramente va a venir el señor Lucas Moroni, que es el abogado que representa los intereses de la tasa de justicia, y nos va a decir, no, pague la tasa de justicia, y nos va a argumentar por qué tenemos que pagarla. Así que vamos a tener ahí un temita más que discutir si no hicimos beneficio y si no queremos pagar la tasa. Hubo un tiempo, se los comento porque fue interesante la discusión en su momento, en el que algunos jueces directamente decretaban la gratuidad y hacían que el proceso avance. Entonces hubo una cierta cantidad de jueces dentro de la órbita de la primera instancia, y hubo muchos juicios que avanzaron. De hecho, yo tuve varios juicios que no se cobró ni tasa, ni caja, ni nada, sino que le dieron la gratuidad. Después, por supuesto, se fue unificando el criterio, se bajó línea desde el TCJ, y ahora eso ya no pasa, y además, con esta ley de que se omite el 2%, bueno, creo que tenemos un monto más accesible. Por otro lado, la caja son nuestros aportes, como decía Victoria recién, así que no está mal pedir al cliente que nos dé ese dinero de los aportes, y en definitiva estamos aportando al sistema jubilatorio, que después es el que nosotros vamos a disfrutar, digamos, cuando nos retiremos. Bueno, vamos entonces a pasar a analizar una demanda en sí. Les aclaro que esta es una demanda que efectivamente fue utilizada, no es la versión final, me parece, pero de todos modos vamos a ver una demanda que tiene también algunos errores, así que está bueno para ver qué es lo que no hay que hacer. Y bueno, si no da el tiempo, también la vamos a ingresar en sistema, como para que también vean la cuestión del SAC. Esta es una demanda de ya hace un tiempo. Fíjense que los hechos son de 2013, o sea, hace ya 8 años. Canalizada contra Telecom. Y bueno, esta no es, como le digo, la versión final, pero debe ser una de las últimas versiones. Seguramente con las demandas les va a pasar, tienen demanda, versión final, versión final, 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 y así, porque siempre está faltando algo en la versión y se van agregando cosas. Es una demanda corta, son 7 páginas, así que vamos a tratar de analizarla completa para que ahí vayan surgiendo cualquier duda, y diría que contiene todo lo básico de la típica demanda en materia de derecho del consumidor, ¿sí? Por supuesto, se puede agregar mucho más, pero diría que tiene el esqueleto de lo más importante. Y además, así como está, también es bueno decirlo, prosperó en su gran mayoría, con lo cual no va a haber tampoco demasiado problema si uno presenta una demanda en estos términos, en cuanto a que muy posiblemente cubre lo necesario para que pueda tener lugar un dictado favorable. Bueno, esta primera parte, llamada exordio, o básicamente es el comparendo, la introducción, es el nombre del usuario, hay que poner su domicilio real, después esos datos los volvemos a cargar en el sistema, el domicilio procesal, algunos acá también ponen ya quién es el abogado o los abogados. Algo importante para decir también de carácter práctico: en una demanda es bueno que al menos haya 2 abogados. No es que sea necesario, pero en una demanda de este tipo, normalmente va a haber audiencias, va a haber actividad probatoria, va a haber un montón de cuestiones en el proceso que conviene contar con otro colega que también pueda asistir
a esa audiencia si un día no podemos nosotros, cubrirnos, discutir las estrategias. Siempre es más práctico y conveniente trabajar al menos entre dos colegas para cubrirnos. Hace muy poquito se aprobaron una serie de licencias, sobre todo para el caso de embarazo, me parece, accidentes, no recuerdo, no leí bien los términos, pero en definitiva, el problema con esas licencias es que el lado B es que alargan el proceso, porque el abogado nos puede demorar un juicio al pedir tramitar esa no licencia, sino suspensión del proceso. Y por eso muchas veces contar con al menos dos abogados tiene su utilidad. Generalmente del lado de las empresas también suelen comparecer dos abogados, al menos, aunque por supuesto esto no es necesario, sino es un requisito de la práctica. Bueno, el objeto es importante que sea bien contundente. Si nosotros estamos reclamando, por ejemplo, información, que se enumere concretamente qué tipo de información se reclama. A mí me gusta y recomiendo tratar de ser bien claros con los números, o sea, que la demanda tenga de por sí sus números y que además si usamos subnúmeros también estén bien detallados. Y si el objeto pedimos varias cosas, entonces también lo señalamos 1, 2, 3, A, B, C, que quede bien claro, porque la lectura que hace la Secretaría del Juzgado de nuestra demanda es una lectura más bien formalista y le interesa mucho tener en claro esa forma y no tanto literaria o de carácter de persuasión. Entonces es muy importante para eso la forma de la demanda, que esté bien estructurada y que sea bien claro en los puntos que estamos pidiendo en el objeto. No sé si en este caso se dará, ahora lo vamos a leer. Dice que vengo a promover la demanda en contra de Telecom, bueno, el domicilio de Telecom, solicitando se condene a abonarme en concepto de indemnización por daños y perjuicios y reembolso de facturas abonadas, la suma de pesos 140.264,61 centavos, más intereses, gastos y costas. Que en virtud de encuadrar la presente causa en la Ley de Defensa del Consumidor, solicito se le dé trámite abreviado y beneficio de gratuidad. Bueno, ¿qué podemos señalar de esta parte del objeto? Esto que parece una pavada, con más intereses, gastos y costas, sobre todo en lo que refiere a los intereses, hay que ponerlo. Porque si después, por cualquier motivo, si bien en la enorme mayoría de los casos los jueces entienden que se aplican los intereses y además estamos claros que estamos en el marco de un país con una enorme inflación, si uno no hizo la reserva y el juez es muy cuadradito, perfectamente nos puede decir: usted no pidió ni la actualización monetaria, ni los intereses, ni nada, con lo cual lo que pidió en 2013 le vamos a dar en 2021, aunque ya el valor haya quedado ridículamente afectado por la inflación. Entonces, muy importante. De hecho, yo, si tuviera que volver a hacer esta demanda, la haría en términos mucho más claros respecto del pedido de intereses, de la desvalorización de la moneda y de una cuantificación quizá abierta respecto de lo que es el daño punitivo. Ya vamos a hablar, cuando hablemos del daño punitivo en sí dentro de la demanda, vamos a ver el tema de la cuantificación, cómo ponerla, y después hablaremos específicamente del daño punitivo. Pero bueno, ahora en la demanda me parece importante destacar el tema de los intereses. Bueno, y el objeto en este caso claramente quedó como una demanda de indemnización. O sea, se busca que me pague los daños y perjuicios. No está pidiendo traslado de la línea, no está pidiendo que le den el servicio de internet o que le den el servicio de telefonía, sino que está pidiendo ya la indemnización. A veces en la demanda uno pide alguna cuestión concreta, como por ejemplo que me instalen la línea telefónica, y después con el transcurso del tiempo termina perdiendo sentido eso, quedando abstracto. Entonces en ese caso es recomendable manifestarlo ahí mismo en el proceso, si queda abstracto, como para dejar en claro qué es lo que nosotros pretendemos y que lo central pasa a ser la cuestión de la indemnización. Bueno, los hechos. Esto de los hechos es central trabajarlo en relación a la prueba. O sea, trabajo los hechos y me fijo qué de estos hechos se puede probar. Vamos a decir por primera vez algo
que luego lo vamos a repetir varias veces, y es que todo en el juicio, todo lo que afirmamos en esta demanda, estamos obligados a probarlo. A ver, Eugenia pregunta si mediación pedí determinado monto. ¿En la demanda judicial puedo cambiar el monto o tiene que coincidir el objeto de la... No, no hay inconveniente en modificar ese monto, y tampoco hay inconveniente en ampliarlo, digamos, mientras no haya notificado a la contraparte. Es decir, yo puedo seguir ampliándolo. De hecho, en realidad el momento en el que ya se traba la litis es cuando ya no puedo modificar el contenido de la demanda. Pero mientras no tenga esa contestación de demanda y trabada la litis, perfectamente puedo modificar. Me ha pasado tener que irme para abajo, digamos, bajar el monto de la demanda después de ingresada, por ahí porque el cliente no puede pagar los aportes, por ejemplo, y me ha pasado tener que reducir. No sería una razón válida desde una perspectiva tribunalicia, pero de la perspectiva de la calle, perfectamente puede pasar que el cliente quiera demandar por un monto, después se da cuenta que no le alcanza para pagar los aportes, y hay que reajustar el contenido de la demanda y bajar, reducir ese monto para poder hacer frente a los aportes, sobre todo cuando era el 4%, como veíamos, y no el 2% que es ahora. Les decía, es fundamental trabajar los hechos desde la claridad de que voy a tener que probar los hechos, voy a tener que probar todo lo que afirmo, y voy a tener que probar el daño. Y que por el hecho de que esté en el marco de un proceso de consumo, y esté la obligación que determina la Ley de Defensa del Consumidor, de que el proveedor tiene que aportar todo lo conducente a la prueba en el caso de una demanda judicial, y por el hecho de que existan teorías relativamente nuevas, ya son bastante viejitas, pero bueno, todavía se les llama nuevas teorías, de la carga dinámica de la prueba, y de que el que esté en mejores de condiciones para probar es quien tiene que probar, y que en los casos de consumo, normalmente, siempre el que está en mejores condiciones para probar es el proveedor. Más allá de todo eso, en la práctica, si yo no pruebo los hechos en su gran parte, luego voy a tener problema con la demanda, y si yo no pruebo los daños, voy a tener problema con el reconocimiento de esos daños. Y en definitiva, si probé los hechos, pero no probé los daños, voy a terminar perdiendo igual, y me van a imponer las costas. Así que, cuidado con... Pregunta. Sí, acá hay otra pregunta de Eugenia. Te lo leo por las dudas de que vos cuando compartís pantalla no podés ver bien las preguntas del chat. Eugenia pregunta si en mediación pedí determinado monto. ¿En la demanda judicial puedo cambiar el monto o tiene que coincidir el objeto de mediación y de la demanda judicial? Sí, la respondimos recién. Perdón. Recién la acabamos de responder eso. Bueno, avanzamos entonces. Con relación a estos hechos, ¿qué recomiendo desde la parte práctica? Lo primero, que los hechos los escribe el cliente. ¿Sí? Eso gana mucho tiempo, ¿no? Le pido al cliente, bueno, escríbame los hechos si puede en computadora, preferentemente por la cuestión de la letra, y después reviso esos hechos, y la instrucción que le doy al cliente es: haga los hechos y hágalos con aportando y señalando en esa narración de los hechos, cada vez que termina un párrafo, cómo lo puede probar. Si escribe un párrafo de lo que pasó y me manda otro párrafo diciendo cómo lo puede probar. Y así, cuando el cliente me da los hechos, yo con eso hago la demanda. Y generalmente que lo haga lo antes posible, o sea, no hacemos los hechos de la demanda ya después de transcurrido toda la etapa prejudicial, sino que lo primero que le pido cuando me dijo hola y me contó el caso es que lo escriba, porque se va a olvidar de todo. Entonces escriba todo y después le va sumando, siempre por escrito, para no olvidarse, y muchas veces también se los hago firmar, porque puede pasar también que haya algún problema de interpretación. Son muy frecuentes los problemas de comunicación, que hagan que yo le entendí una cosa y puse una cosa en los hechos y no era, y después incluso puedo tener un problema hasta de mala praxis por poner hechos que nada que ver con la realidad, o bien que los hechos sean completamente falsos. Entonces, ¿qué hago? Normalmente a ese texto que le pido al cliente también le pido que me lo firme, y me guardo los hechos firmados por el cliente para que quede claro que los hechos son como me los manifestó el cliente, y yo me reservo esa
seguridad, digamos, a nivel profesional, de que no invente nada. Y por supuesto, otro consejo básico, no inventen nada, porque en principio tampoco hay ninguna necesidad ni de exagerar ni de mentir. Suficiente hacen las empresas en perjuicio de los consumidores como para tener material para plasmarlo correctamente en la demanda. Entonces ahí el consejo es que lo escribe el cliente y después nosotros lo pasamos al lenguaje jurídico. Los hechos tienen que ser totalmente claros, tratar de plasmar las ideas centrales y luego agregar las accesorias, si hiciera falta, o por ahí una idea base y después un desarrollo más específico de cada caso, de cada detalle, digamos, para que no se pierda el hilo conductor. También nos hablaba hace poco un doctrinario en materia de derecho del consumidor, y que ahora está del lado del tribunal, está como secretario en un juzgado de Capital Federal, y decía enfáticamente, no escriban de más, no escriban mucho porque el tiempo es limitado, sé que sea claro, conciso, y no dedicarse en los hechos que tanto da para la literatura a ampliar más de lo necesario. Sobre todo con el riesgo después de que por ampliar haya errores de importancia. No se ganan por cantidad de hojas los casos, eso no tiene ninguna relevancia. Mientras que esté claro el hecho, es suficiente, pero tiene que estar claro. Fíjense, ¿se está viendo bien la demanda? Porque me salen unos cartelitos. Victoria, sí. Sí, se ve bien la demanda. En un momento había dejado de escuchar bien, pero ahora escucho bien. Bueno, lo que le quería decir con respecto a la redacción de los hechos, ya sea en la parte de mediación prejudicial como en la parte de la demanda, les aconsejo, obviamente, sentarlo al cliente, preguntarle todo y tomar nota de todo, pero además lo que yo les hago incluso en la etapa de mediaciones, vaya a su casa y redácteme por escrito, de manera cronológica, todo lo que usted se acuerda. ¿Está bien? Yo le digo, y mándeme el relato de los hechos, me lo trae en papel, me lo manda por WhatsApp, me lo manda por mail, pero escríbamelo usted, ¿está bien? Y así me pueden traer en una página entera, 2 páginas enteras, y yo de eso evalúo qué es lo que voy a querer. Y sobre todo también en cuanto a la responsabilidad, para que después no interpretemos nada mal, no agreguemos nada al cliente. Tengo el relato de los hechos, la manifestación del cliente, y sobre eso trabajo en la parte extrajudicial y en la demanda también. Les recomiendo pedirle a sus clientes siempre un relato de los hechos y que se lo manden por escrito. Perfecto. Bueno, acá vemos que esta demanda tiene unos hechos bastante complicados. Vamos a leerlos así rápido como para tratar de entender, pero no sé si está óptima la redacción, más allá de que los hechos en sí son medio entremezclados. Dice, en fecha 12 de julio de 2013 solicité a Telecom el cambio de la línea telefónica, el cambio de domicilio de la línea telefónica del servicio de Arnet, de la avenida Colón a otro domicilio. Dicho cambio de domicilio no se efectuó pese a los constantes reclamos que realicé, en los que Telecom manifestó en cada uno de mis reclamos telefónicos, extendidos a lo largo de prácticamente un año, que la demora en la prestación del servicio de Internet debido al cambio de domicilio de la línea se debía a un problema de digitalización solucionable en un lapso de 72 horas. Bueno, ese primer párrafo, como vemos, tiene poca precisión, ¿no es cierto? Yo si hoy lo tengo que volver a redactar, por eso posiblemente el cliente lo haya redactado así, y después está el trabajo nuestro de ponerlo bien claro para que lo vaya a leer el juzgado y acomodarlo a la prueba. Acá, por ejemplo, dice, pese a los constantes reclamos que realice, y bueno, ¿por qué no los enumera? Ahí poneme el reclamo 1, reclamo 2, reclamo 3, así bien claro. Pero como después viene una parte administrativa, por ahí eso queda un poco superado, digamos, por la etapa prejudicial posterior. Entonces dice, ante la falta de respuestas, la oficina comercial de Telecom me sugiere dar de baja el pedido de cambio porque la demora sería tal que según ellos lo más conveniente sería gestionar una nueva línea telefónica. O sea, me dicen que gestione una nueva línea. Por ese motivo me veo obligado a dar de baja el pedido de cambio de domicilio y gestioné una nueva línea telefónica. Bueno, entonces doy de baja, gestiono una nueva línea telefónica. Y ahí pone según factura que se acompaña. Ahí sí está engarzado esto con la factura en la que acredito que esto que estoy diciendo tiene relación con esa factura. El 20 de septiembre se realiza la instalación de la nueva línea telefónica, ahí está el número,
pero no me ponen internet, no de internet. Dice, pero no de internet, no está claro. Tendría que decir, pero no me dieron de alta el servicio de internet, porque por ahí esas cositas poco claras después traen problemas. En noviembre de 2013, mi hija, habitante del domicilio, solicita a Telecom el servicio de Arnet móvil. Llega el módem, pero nunca se logra la habilitación del servicio, y entonces solicito la baja abonando 57,90 por cargo de envío al módem y 127 por rescisión. O sea, no me pusieron internet en la línea telefónica, encima pido un módem y el módem tampoco tiene internet, lo tengo que pagar y sigo sin internet pese a los dos servicios. No está totalmente claro que son dos servicios, pero bueno, se deduce. A los gastos mencionados, y pese a que Telecom no llegó a brindarme jamás el servicio, en mi domicilio de Nueva Córdoba se produjo la situación insólita de verme obligada a abonar 131 pesos por morosidad, según una intimación del estudio jurídico. Después de innumerables reclamos y de los infecundos pagos que realicé a Telecom, la empresa siguió desatendiéndome de su compromiso contractual, negándome el derecho humano a la comunicación. Bueno, básicamente dice, siguió reclamando y siguieron no atendiéndome. Después intenta obtener el servicio de internet a través de interpósita persona, entonces lo pide la otra hija, pide nuevamente la línea telefónica, le instalan una nueva línea telefónica y ahí es cuando solicita la baja de esa línea anterior en la que no le habían dado internet. Pero no le concretan la baja por distintos motivos, con lo cual ella seguía atrapada con una línea que pidió para tener internet, que no le daban internet, y que pidió otra línea más donde ya solucionó su problema, y ahora el problema era que no le podía dar de baja a esta línea inútil porque no tenía internet. Dice, además de las penurias narradas, cabe mencionar la absurda cantidad de veces. Ahí, absurda cantidad de veces está mal, habría que poner cuántas fueron las veces, ¿no? Y lo ideal sería, llamé 34 veces, en las 34 veces, las que puedo probar, y las que no puedo probar las menciono o busco cómo acreditar. Hoy en día la línea que poseemos tiene una deuda histórica, no figura en nuestro domicilio. Bueno, sigue con la descripción de los hechos. Y acá pasa ya a lo que es el reclamo que se inició ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, que hoy se llama ENACOM. Ante el unilateral y arbitrario incumplimiento de la demandada de la obligación del servicio de la prestación de servicio telefónico, inicié, previo a esta instancia judicial, el reclamo ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. Pone número de expediente, pone número de trámite. Según consta en el expediente administrativo, se resolvió: 1. Intimar a Telecom a proceder a la instalación de servicio básico de telefonía dentro de los 10 días. 2. Una vez cumplido lo antes dispuesto, deberá notificar a la comisión sobre la aplicación de la presente resolución, aportando documentación que acredite la instalación de la línea. 3. Notificar el presente decisorio a las partes intervinientes. Bueno, finaliza diciendo que con absoluta negligencia la demandada incumplió la resolución de la comisión sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento a la obligación contractual. Acá, en realidad, tenemos dos problemas. El ENACOM no es muy eficiente, digamos, en su resolución, porque la resolución justamente es bastante poco clara y lo obliga a instalar el servicio básico de telefonía, cuando en realidad la consumidora lo que está reclamando es el servicio de internet, específicamente, no de la telefonía. La telefonía la tenía, lo que quería era tener internet en esa línea, y como solamente puede tener internet poniendo el teléfono, por lo menos así era antes respecto de las líneas de Arnet, ese era su reclamo. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces las actas de la entidad administrativa no reflejan exactamente lo que está pidiendo el consumidor. Pero más allá de eso, es importante calzar los hechos con ese cierre de acta de la entidad administrativa, en este caso ENACOM, para decir, bueno, ya hice todo este trámite, llegué hasta acá, no resuelvo el caso, por favor, a ver si la justicia puedo tener el cumplimiento de parte de la obligación por parte de Telecom. Por supuesto que acá vemos que hay que acreditar la relación de consumo, o sea, voy a tener que acreditar a través de algunas facturas telefónicas la relación de consumo. Voy a tener que acreditar en estos hechos los reclamos. Normalmente el único reclamo que tengo es el numerito de
reclamo el numerito que me dan cuando hago un reclamo de parte de la empresa, pero ahora es tan fácil, como en todas las casas hay más de un celular, es tan fácil grabar la comunicación, incluso si no tengo una aplicación, puedo, con un celular llamo un altavoz y con la otra grabo la comunicación. Y eso aporta muchísimas ventajas, ¿cierto? Acompañamos eso al expediente, la grabación de la llamada con la empresa, y vamos a estar mucho mejor. Y a eso lo complementamos con la prueba pericial informática sobre los registros, o el oficio a la entidad de telefonía, depende contra quién esté haciendo el juicio, para acreditar que esos registros son verídicos, que no estoy inventando esa llamada. Esto en los nuevos procesos orales se facilita mucho porque es muy raro que si yo grabé una comunicación llamando a Telecom, pidiendo haciendo un determinado reclamo, y acompaño eso como prueba, luego Telecom diga que esa llamada es falsa. En la parte oral eso no lo van a negar, entonces yo tengo un documento mucho más valioso para asegurarme la acreditación de mis permanentes reclamos, tanto en la parte previa a la instancia administrativa, como luego cuando entro en la instancia administrativa. Bueno, eso en relación a los hechos. Vemos que acá no están totalmente prolijos, por lo cual mi recomendación es tratar de enumerarlos cronológicamente, hacer a lo mejor una introducción del problema y luego cada paso bien detallado cronológicamente y con un número para después poder referirnos al párrafo concreto con ese número que le dimos o letra. Pasamos en realidad sería, tercer punto, daños y perjuicios, ¿cierto? Ya tenemos el objeto, tenemos los hechos. ¿Cuáles son los daños? Parte la demanda de que en base a este incumplimiento de parte de Telecom de darme el servicio de Internet, lo primero que le reclamo, daño moral. Estamos hablando del año 2013, ¿no? Como consecuencia del grave incumplimiento de la demandada, el tiempo excesivo transcurrido, innumerables reclamos a la empresa y bla, 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 se ha generado por exclusiva culpa en mi persona una situación de zozobra y detrimento espiritual y psicológico ante el desprecio y abuso del cual he sido víctima como contratante leal y cumplidor. No es otra cosa que decir con muchas palabras lo que significa el daño moral. Es lo único que estamos haciendo. Algunos le dedican más párrafos, otros menos, pero la verdad que no tiene mucho sentido a mi criterio extenderse demasiado y hasta queda pesado darle demasiada vuelta cuando se sabe que es un daño moral casi de cajón por el padecimiento de reclamar a una empresa el cumplimiento de un servicio. Entonces, obviamente hay que cuantificarlo. Y bueno, ahí normalmente le ponemos jurisprudencia. En ese momento la jurisprudencia más conocida era esta Beneham contra Telecom, con lo cual se cita las palabras de esa jurisprudencia y la cita concreta. Ahora con el nuevo sistema electrónico que rompe todo el Word, es mejor poner todas las citas y las cosas directamente en el texto, porque si uno pone pie de página, nota de página y demás, por ahí se puede complicar la cita, así que mejor ponerla directamente ahí. Fíjense que en general, esto no es una clase de daños, ni es un análisis teórico sobre daños, pero en general, a nivel práctico, en materia consumeril, no tiene mucho sentido ahondar demasiado en la justificación del daño moral, y con una plantilla que armemos para una de nuestras demandas, vamos a andar bien después poniendo siempre lo mismo, ¿no es cierto? De todos los casos se está señalando el padecimiento espiritual por haber reclamado muchas veces y que la empresa no nos prestó atención en ese reclamo. Tampoco tiene sentido aportar prueba para el daño moral. Si bien lo primero que les dije es todo lo que es daño hay que probarlo, en la práctica los únicos que podrían saber realmente el detrimento espiritual serían nuestros amigos, nuestra pareja, gente que en definitiva le comprenden las generales de la ley y por lo tanto difícilmente tenga mucho sentido llevar a un familiar a decir sí, estaba muy triste por lo que le pasó con Telecom,
no va a aportar eso a que nos den el rubro daño moral. Pero bueno, es el único que les diría que prácticamente pueden andar sin mucha prueba o sin nada de prueba. En todo lo demás, algo vamos a tener que hacer para acreditar la situación del daño. Bueno, el daño punitivo. Fíjense cómo está redactado. Resulta aplicable la reforma de la ley 26.361, que incorpora la figura, bueno, el daño punitivo, atento a la grave inconducta y mala fe desplegada por la empresa incumplidora, que ha violado en forma flagrante todo principio de ética empresarial con un actuar contrario a derecho y una operatoria comercial antijurídica, haciendo caso omiso en forma reincidente a todos los requerimientos. En consecuencia, la empresa es responsable del daño punitivo cuya indemnización estimo en la suma de pesos 100.000. ¿Por qué 100.000? Podemos hablar muchísimo sobre esto, pero la verdad es que todo lo que es daño punitivo hasta el momento está bastante arbitrario en cuanto a de dónde surgen estos montos. Sabemos que tenemos la tarifación que nos da la ley de defensa del consumidor, pero por lo menos desde mi criterio lo más lógico, antes que recurrir a fórmulas cuyas premisas también son bastante arbitrarias, creo que lo que más sentido tiene es tratar de buscar jurisprudencia analógica. ¿Sí? Cuantificamos el daño punitivo en base a jurisprudencia relativa a el mismo tema o relativa a la misma causa, y en eso la fundamos siempre actualizando a los valores reales, a los valores actuales, quiero decir. Porque no es lo mismo pedir 100.000 pesos en 2013 que si esa condena se hace en 2021. Es muy importante citar la jurisprudencia y hacer la actualización del quantum de esa jurisprudencia que estamos citando. Y así el juez tiene una idea de cuánto sería, siempre va a ser más, obviamente, cuánto serían esos 100.000 pesos que le pusieron a Telecom hace 3 años, cuánto sería hoy. Y por qué, si le pusieron en ese caso 100.000 pesos, hoy me deberían dar el valor de esos 100.000 pesos actualizado y un poco más también, porque como es punitivo, debería impactar de manera tal que le duela a la empresa, como bien dice en esa jurisprudencia que les pasé por el grupo, también contra Telecom, en el sentido de que debe hacer un impacto en el bolsillo del proveedor. Bueno, respecto al daño punitivo, fundamental para que nos den el daño punitivo, acreditar la relación de consumo. No nos van a dar una condena por daño punitivo si no acreditamos que se trata efectivamente de un consumidor. En un caso como este de telefonía, es muy difícil que se desconozca la relación de consumo, aunque, se los advierto, hace muy poquito un colega me comenta que le rechazaron en cámara, introduciendo el argumento directamente la misma cámara, sin que lo haya siquiera puesto en consideración la empresa, un caso de telefonía porque quienes reclamaban eran abogados, lo cual es insólito, parte de una grosera interpretación de la Ley de Defensa del Consumidor, pero bueno, una cámara, acá en los tribunales de Córdoba, consideró que como eran abogados, no eran consumidores, y le rechazó la demanda, que en primera instancia fue favorable, con costas. O sea, le dieron vuelta con costas, en un caso contra Telefónica. Así que bueno, hay que hacer mucho eje en el hecho de que el demandante es consumidor, tratar de dejarlo sentado y tratar de que luego la empresa no discuta eso, y si lo discute, bueno, aportar algún tipo de prueba a efectos de dejar consolidada nuestra relación de consumo, hacer jugar a la fiscalía, que la fiscalía se exprese respecto de que se trate efectivamente de un consumidor, y bueno, cruzar los dedos para que la fiscalía también haga su trabajo correctamente y considere que efectivamente es consumidor. En un caso de telefonía, les repito, debería ser impensable que no se considere consumidor, salvo que sea, no sé, un call center, una actividad de call center por ahí que usa la telefonía como insumo para el trabajo. Quizá en un caso así, pero un abogado, una ferretería, por más de que no sean consumidores finales en el sentido de que usan el teléfono para la ferretería, de ningún modo puede considerarse un ferretero proveedor o no consumidor en relación a una empresa de telefonía. Esto lo pasamos un poco porque después vamos a hablar específicamente
de daño punitivo, pero yo acá lo que recomiendo es citar mucha jurisprudencia del caso específico. Y por eso, en definitiva, el trabajo práctico final que pedimos es eso, ¿no? Jurisprudencia de daño punitivo. Va a ser el eje de nuestra demanda, justificar el daño punitivo con jurisprudencia lo más local y lo más de mayor jerarquía que consigamos. En este caso está citado solamente Beneham, ¿no? Una demanda muy minimalista, daño moral, cito Beneham, daño punitivo, cito Beneham contra Telecom. O sea, me estoy basando en la misma demanda de antes. Lo cual también tiene su ventaja, porque basarme en un enorme porcentaje en una demanda que haya prosperado, me asegura que incluso si pierdo el juicio, puedo salvarme de que me condenen en costas, porque claramente tuve suficiente sentido o suficiente fundamentación para litigar. Si yo estoy copiando en un enorme porcentaje una demanda que haya prosperado, puedo después decir que tenía razones para litigar, tenía suficientes fundamentos y por eso incluso me puedo llegar a eximir de una eventual condena en costas. Esa es la ventaja. Por supuesto, yo reforzaría hoy la jurisprudencia de daño punitivo con muchos más casos. Aparte contra Telecom, por ejemplo, hay muchísimos para citarlo y sobre todo actualizarlo. Acá estoy citando la jurisprudencia Beneham, pero no estoy poniendo el monto actualizado, y eso es un error. No hay que poner el monto original, lo que a la fecha de hoy actualizado por ejemplo, SER, coeficiente de estabilización de referencia, que tienen en Google un montón de planillas o calculadoras automáticas para actualizarlo, lo actualizan o con la misma página del Poder Judicial, en fin, lo actualizan y ponen siempre los montos actualizados en las citas de la jurisprudencia. Bueno, daño moral y daño punitivo van siempre en las demandas de daño de derecho del consumidor. El controversial daño directo, el artículo 40 bis de la ley 24240. El daño directo en la práctica, los tribunales no lo han receptado, es muy difícil su interpretación, hay mucha resistencia, así que en sede judicial realmente yo no recomiendo poner daño directo en los tribunales de Córdoba. De nuevo, es una opinión muy personal, pero si lo pueden introducir como otro rubro, como cualquier rubro dentro del derecho de daños, pero no como daño directo, mejor. Porque si le ponen el título de daño directo, casi seguro que se lo rechazan de cajón por considerar que el daño directo era para una etapa administrativa y no para la etapa judicial, y otros argumentos que la verdad no les encuentro mucho sentido, pero en definitiva hay un claro rechazo a la figura. Fíjense que en este caso dice que como consecuencia de la omisión del proveedor de servicio de Internet y su constante promesa incumplida de instalación, mis hijas debimos concurrir a un ciber durante 2 años seguidos con un promedio de 4 años por un promedio de 4 horas por día, a razón de 12 pesos la hora, y con un costo de impresión de las hojas, por lo que debía abonar, bueno, hace un cálculo ahí de lo que sería el daño o el gasto que tuvo que hacer el consumidor por la ausencia del servicio de Internet. Cuantificado en una forma bastante abierta, por decirlo de algún modo, pidiendo la reparación de ese concepto. Como último punto, estimo que es el último, el reintegro de las boletas abonadas, en la cual se ponen cuáles fueron las facturas que se pagaron y que en definitiva no debía pagarse porque no tenía el servicio de Internet por el que tanto reclama esta pobre mujer. Muy breve, cuál es el rubro y la cuantificación final. Después se suma todas estas cuantificaciones de los daños, que son las que van en el objeto, donde se engloba todo en un solo monto. Más allá de que esto lo vamos a ampliar cuando hablemos de daño punitivo, lo recomendable sería que el daño punitivo se trate de cuantificar de una manera distinta de la cuantificación en pesos. Hay distintas alternativas que se están probando, hacerlo por ejemplo en unidades económicas, que vendría a ser la base de donde surge el IUS, hacerlo en alguna medida relacionada con el problema, por ejemplo si estoy en un reclamo de un auto, reclamo el valor equivalente de ese auto.
Esto porque normalmente cuando sancionan por daño punitivo, no digo normalmente, digo en muchos casos, cada juez tiene su criterio, pero en muchos casos me van a dar una multa que va a tener el valor de la fecha de la sentencia y eso me va a perjudicar muchísimo. Si yo cuantifique en pesos y el daño punitivo surge desde el momento de la sentencia, voy a perder un montón de plata producto de la inflación y por eso yo trato de evitar en nuevas demandas cuantificar el daño punitivo directamente en pesos. Y si lo pongo en pesos, lo refiero a algún producto, moneda extranjera o cosa que deje constancia de cuántos pesos, digamos, de qué peso estoy hablando, por decirlo de algún modo, de cuál es el valor objetivo de esa cantidad de pesos que estoy reclamando en ese momento. Si no, vamos a ser víctimas de una desvalorización por el mero transcurso del tiempo que tanto les conviene a las empresas. El punto 4 va también en todas las demandas, pedir el beneficio de gratuidad. Yo les diría que en una nueva demanda lo dejen, no está mal pedir el beneficio siempre. La cita al artículo 53, que dice que gozarán del beneficio de justicia gratuita, y por supuesto esto se lo van a rechazar, pero no importa, no pasa nada, le van a decir que el beneficio gratuito no, pero sí la postergación a partir de la nueva ley. Bueno, con eso ustedes lo intentaron al menos y dejaron constancia de que conocen la ley de defensa del consumidor, pero que el sistema en Córdoba les hace de todos modos pagar caja, colegio y bueno, y las costas en definitiva no están tampoco fuera de la discusión y de la probabilidad. La cuestión de el derecho, la verdad que, de nuevo, esto ha sido mi experiencia hasta ahora, por supuesto es discutible, pero yo cito la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil y Comercial y el reglamento aplicable en el caso específico, en este caso el reglamento de los clientes de telefonía, no tiene mucho sentido. La parte de derecho en sí, poner los artículos, no, no se gana ni se pierde ese rubro o esa parte de la demanda. No hay que detenerse demasiado en hacer toda una concatenación de la parte legal o que conocemos, porque todos conocemos el abogado que representa al consumidor, el juez y el abogado de la empresa saben perfectamente cuáles van a ser los derechos y va a ser motivo más de discusión posterior o en los alegatos o demás. Ponerlo en la demanda, la verdad es que no cambia. Yo normalmente abrevio en eso con la generalidad de la Constitución y la normativa más general y pertinente al caso. Salvo de nuevo que sea algo muy específico, pero tampoco por no ponerlo, no pasa nada con ese punto. Si bien, por una cuestión de forma, siempre se mantiene en toda demanda. Fíjense que acá falta algo que también es muy habitual en las demandas, que es esa reserva, hago reserva de caso federal. Si quieren ponerlo, si saben que van a ir a la corte con el caso, lo ponen. Están quienes dicen, o por lo menos en la facultad nos enseñan, que esas reservas, si el caso no tiene realmente las características que permitan llevarlo hasta la corte, no va a ir a la corte por mucha reserva que haga. En la práctica, toda reserva que no hice, después puede ser motivo de un palo en la cabeza por parte del juez. O sea que por un lado en la universidad nos dicen, no hagan reservas porque la reserva hago reserva de reclamar intereses, hago reserva de reclamar esto, hago reserva de caso federal. Todo eso en realidad supuestamente no tiene ningún sentido, porque no debería uno tener que hacer reserva de nada, cuando corresponde, corresponde y cuando no, no. Bueno, en la práctica después a veces el no hacer reserva de algo implica que el juez no diga, usted no hizo reserva. Así que tengan en cuenta eso. Mejor hacer reserva de todo siempre, más allá de que a nivel teórico no tiene ningún sentido. Yo en este caso, eventualmente, en este caso particular, no. Debe ser que no lo puse a la reserva, no pensaba que este caso tenga una relevancia ni siquiera para meditar ese párrafo, pero bueno, hoy lo consideraría eso un error. Prueba
En este caso está sumamente reducida la prueba a la documental y la informativa. Me parece que vamos a tener, por una cuestión de tiempo, que ampliar, porque la prueba es lo fundamental, entonces vamos a tener que seguir hablando de esto. Sabemos cómo nos organizamos. Pero para dar un cierre ahora, la documental, en este caso, consiste en la notificación de la comisión de la CNC, de lo que hoy es el ENACOM, y comprobantes de pago e intimaciones. O sea, una documental sumamente básica. Con eso bastó para probar la relación de consumo, para probar los reclamos y para probar las facturas. Creo que hoy sería imprescindible agregar a la documental los registros de los reclamos del consumidor. Esos registros grabados con el celular, esos mails que se enviaron, si le escribí por WhatsApp, la conversación de WhatsApp, las capturas de pantalla del WhatsApp, le agrego todos los reclamos que puedo. Cabe la posibilidad de que la contraparte no me los niegue, no me los impugne, listo, forman parte del proceso. Cabe la posibilidad de que en una audiencia oral el juez le diga, Telecom, ¿me vas a negar esta charla por WhatsApp? Y ahí el abogado diga, no, no tiene sentido negar eso, listo. Quedaron como prueba que no está controvertida y que forma parte clara del expediente. Entonces, poner reclamos enviados por el consumidor y que yo tenga que registrarlos de la manera que sea, siempre es imprescindible respecto de esa prueba documental. En relación a la prueba informativa, en este caso se pide al ENACOM, actualmente ENACOM, la copia de la remisión del expediente. La recomendación es, por un lado, introducir las constancias que yo tenga, el acta, la resolución, la cédula de notificación, lo que tenga que me haya dado el ente administrativo, lo acompaño como documental, por las dudas. Y además pido la informativa. Hay entidades que son mucho más rápidas, que responden por oficio directamente electrónico, que me hacen todo servido, digamos, para aportar esta prueba, y hay entidades, particularmente el ENACOM, por ejemplo, que suele tener demoras, que en vez de mandarme la parte básica de mi cliente, me manda un CD con 5 millones de reclamos y yo tengo que andar buscando cuál es el de mi cliente, y a veces como está en un CD es todo un problema para verlo. En fin, eso será cuestión de verlo en el caso concreto. Pero lo que no puede faltar es mi gestión de pedir esa prueba. Estamos hablando de la demanda. Como normalmente las demandas estas se hacen pensando en un proceso abreviado e incluso más abreviado cuando va a ser por trámite oral, yo tengo que ofrecer la prueba en el momento de la demanda. Así que después se me puede ordinarizar el caso o no, pero no me puedo jugar a que me contesten, la demanda se trabe la liti y en ningún momento nadie planteó de hacerlo ordinario y yo me quedé sin prueba por no ponerla en la demanda. Entonces, sí o sí, una demanda en materia de defensa del consumidor tiene que contener ya la prueba documental y tiene que contener la prueba informativa y tiene que contener algo fundamental, y con esto cierro. Va a quedar después pendiente seguir hablando un poco más de la prueba en materia de demanda, y también va a quedar pendiente el ingreso de la demanda en el SAC, que por ahí era algo que les interesaba para ver la parte práctica de cómo se ingresa. Pero sí les voy a decir esto, que es importantísimo respecto de la prueba. Por todas estas teorías respecto de la carga dinámica y de que el proveedor, por la propia ley de defensa del consumidor, es quien está en mejores condiciones de probar, es que podemos caer en la nefasta confusión de pensar que eso nos exime de intentar probar o de ofrecer la prueba. Por más que, por ejemplo, el reclamo, estoy diciendo algo muy pavo, pero que sirve para graficar. Yo sé que el reclamo que hice lo tiene Telecom, y sé que Telecom lo tiene grabado en su software, en su aplicativo, donde deja la constancia de todos los reclamos. Entonces, yo sé que eso se puede probar y que Telecom tiene cómo probarlo. Pero yo no puedo partir de la base de decir, bueno, planteo los hechos y en la prueba no ofrezco la pericia sobre los reclamos. Fíjense, en esta demanda no se ofreció. Pero bueno, de todos modos,
el juez consideró suficiente material para dar por acreditado los reclamos, porque en definitiva hubo un expediente ante NACOM que suplió, si se quiere, esa falta de prueba de los reclamos en sí. Pero, si yo no tengo una entidad administrativa específica, o bien el juez considere que la parte administrativa no significa que está aprobado todos esos reclamos que luego me habilitan el daño moral y también muchas veces me justifican el daño punitivo, yo me quedo sin esa posibilidad de acreditarlo. No puedo después decir, no, es la empresa que estaba en mejores condiciones de probar el reclamo, quien debería haber solo la misma empresa ofrecido una pericia sobre sus sistemas y demostrado todos los reclamos que hice. Eso no va a pasar. ¿Sí? Entonces hay que ser criteriosos respecto de hasta dónde llega este juego de ventaja que me da la Ley de Defensa del Consumidor. Yo tengo que decir, reclamé y esos reclamos están en el software de Telecom. Pido una pericia para que abramos una pericia contable, una pericia informática, para que veamos esos reclamos y se acredite que yo llamé y ahí están. Si yo no ofrezco esa prueba, Telecom niega que reclamé, posiblemente me quede sin la posibilidad de acreditar los reclamos. No voy a poder después decir, no, pero la empresa debería haberlo ofrecido, porque es quien está en mejores condiciones de probar. No funciona así, no llega hasta tanto este beneficio de la carga dinámica de la prueba o del ordenamiento de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Yo tengo que hacer todo lo posible para empujar esa prueba, para que se produzca esa prueba, y que en todo caso el proveedor, si no la hace a la pericia, si no aporta los elementos necesarios para que se haga esa pericia, y por lo tanto esa pericia no se hace, pero yo la ofrecí, en ese caso sí me podrán dar como válido, no que lo acredite, pero sí como un indicio de que tengo razón, o como una condena a la empresa por parte de no colaborar con la producción de la prueba. Pero para eso la tengo que pedir. ¿Sí? No puedo dar por sentado que porque la empresa está en mejores condiciones de probar, va a ser ella la que va a probar lo que yo no pedí que se pruebe. ¿Sí? Eso también, junto con el daño punitivo, es nuclear de la demanda. ¿Sí? Fundamental que la prueba esté ofrecida, por más de que no sea yo quien la pueda, en definitiva, producir, por más de que toda esa información esté en manos de la empresa, pero por lo menos yo la estoy ofreciendo para que luego se haga esa pericia relevante. Pregunta Isa, ¿se puede pedir como prueba anticipada esos registros también de los reclamos realizados a la empresa, un secuestro, una pericia? Sí, por supuesto que podemos hacer una acción, una prueba anticipada. Si es para el caso que estamos hablando de reclamos, la verdad es que yo no le encuentro mucho sentido hacer una prueba anticipada solo por los reclamos que toda empresa más o menos de mediana grande tiene su aplicativo donde tiene el registro de todas las llamadas, donde tiene el registro de todas las comunicaciones, con lo cual uno, por un lado, graba, como les decía, con el celular o con un mail o de la manera que sea, esos envíos de información, de esos pedidos de parte del consumidor. Y por otro lado, ofrece como prueba el sistema de la propia empresa. Después, normalmente, en los casos de Telecom, la pericia más común, en una demanda como esta, si se hubiera ofrecido, fíjense que yo en ese momento no lo consideré necesario, seguramente porque el expediente de NACOM estaba bastante completo en ese aspecto, entonces no, me parecía que no tenía sentido ofrecerlo, pero si no, a lo mejor si hice el trámite administrativo por otra vía, o no lo hice, en esa época no había la obligatoriedad de la mediación previa, o su proceso equivalente, yo podría haber pedido una pericia informática y o una contable. Entonces normalmente eso se realiza en la sede de Telecom con un contador perito oficial, con un informático perito oficial, entran a los registros de la empresa y dicen, a ver, acá están los reclamos de la señora fulana que hizo tales y cuales pedidos a la empresa. Eso es muy poco factible que sea falseado por la empresa, porque tiene una serie de controles y demás, que con ofrecerlo de esa manera es suficiente. Puede haber algún motivo de riesgo en un caso particular que amerite un pedido de prueba anticipada, por supuesto.